Bueno, estamos de vuelta aquí, Esteban y Fernando. No sé cómo quieren organizar su retorno, así que pueden seguir adelante. Bueno, Perfecto. a ver con qué seguimos. Ahí está Fer. Perfecto. Bueno, si querés, arrancamos un poco más con caso de aplicación. Acá lo voy a dejar que arranque un poquito más Fer y yo me voy echando ejemplos, digamos, de diferentes instalaciones. Lo dividimos en tres grandes áreas, digamos, un poco para separarlo y para organizarlo. La primera parte es más que nada lo que tiene que ver con placas, perdón, hay que ver aplicaciones, sería lo que sean pacas, baffles, digamos, todo lo que son absorbentes. Una segunda parte hablando de paredes móviles. Y una tercera parte que veremos, bueno, cómo llegamos de tiempo y vamos viendo. Claro, Esteban, esa es la división que nosotros normalmente hacemos en Decibel. La dividimos en lo que es productos, en lo que es productos de aplicación, paredes móviles acústicas y control de ruido. Control de ruido no significa que no haya productos, porque hay productos también, hay cabinas, silenciadores, pero tratamos de dividirlo en tres para que no sea, digamos, una paleta de colores toda mezclada. Lo que es aplicaciones, productos, paredes móviles acústicas por otro lado, y control de ruido que abarca también más cosas. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos la próxima. Bueno, ahí tenemos una obra reciente. Es un lugar en que justamente ahora se empezó a abrir y la gente empezó a concurrir. Es un lugar donde hay música, es de un compañero nuestro, de Alan. Obviamente tenían el problema de la reverberancia y también era bastante molesto, no solo para la gente de ahí, sino para los vecinos. Ahí ven un tinglado de chapa curvo y era fantástico para la acústica eso, pero claro, era molesto para los que estaban sentados. Además genera efectos raros del lado acústico. Claro. Por ser cóncavo, digamos, también genera efectos bastante particulares, focalización y demás, muy matemáticos. Y ahí es la medición que se hizo previa y posterior, no fue propia, pero donde se nota esa reducción grande, digamos, de casi segundo y medio, un segundo 4, digamos, a 0,7 segundos de tiempo de revelación, lo cual cambia muchísimo la calidad, obviamente, del entorno. Bueno, a eso le llamamos baffles. Son prácticamente placas que en este caso no importa la medida, es 1,20 por 60, de 50 milímetros de espesor. Parece que están colgadas en el aire, pero no están en el aire, están mediante unos ganchitos y alambre, y cuelgan a cierta altura. Esteban hace un cálculo de la cantidad de baffles, de la separación que hay entre uno y otro para su instalación. Así que bueno, se tiran los alambres a lo largo y Esteban dice tanto alambre, tantos baffles, tanta separación y la forma y la disposición. Bueno, la reducción fue bastante notoria, ¿no? Acá tenemos un caso que no tuvimos aplicación, pero vale mucho la pena comentarlo. Esto es un edificio acá en Belgrano, cerca de la cancha de River, un edificio bastante lujoso, el Forum Alcorta, donde en el subsuelo hay una cancha de tenis. Eso tenía, si no me equivoco, 5 o 6 metros de altura. Sí, 8 metros. Ahí yo puse 8 metros. 8 metros. 33 por 16 por 8. Bueno, era terrible, no se podía, fíjense, 11 segundos, ¿no? Sí. Si no hicimos nada, sirvió para que Esteban haga la medición, y sirve y además, como lugar testigo, son lugares particulares, digamos, cualquiera que vaya medio a un lugar así, son lugares interesantes, y además también casi que son lugares donde uno podría hacer un laboratorio, más o menos, porque como ven abajo, en un modelo muy simple que yo he hecho, digamos, acústico, ya un modelo simple daba muy bien con lo medido, porque claramente es todo concreto, digamos, todo cemento, y bueno, y se mantiene muy bien a lo que sería un cálculo teórico simple. Volvemos a la de atrás, a la de tenis, Esteban. Imagínense, porque más adelante lo vamos a ver, que esto es una cancha de tenis. Ahí interactúan 2 personas, 4.
Imagínense, digo tenis, porque puede ser básquet, vóley, pero en básquet ya son 10, en vóley ya son 12. Creo que está bien lo que estoy diciendo, creo que en básquet son 5, en vóley 6, y son 12 personas. Imagínense si hubiera gradas, si hubiera gente. Es decir, acá, digamos, no lo deben haber hecho el tema del trabajo porque dicen, bueno, son 2 personas que escuchan el rebote de una pelota. Quizá ni se hablan los que juegan, pero si hablaran, tampoco se pudieran entender lo que está diciendo el otro. Claro. Por más que fueran 2, ¿eh? Bueno, vamos al próximo. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto es una pileta de natación, totalmente, es muy similar al caso anterior. Lo que pasa es que acá hay más gente, más el ruido del agua. Era imposible, el profesor gritando terminaba con la garganta destruida, los pibes no escuchaban nada. Se hizo ese tratamiento entre las vigas, con la disposición de los baffles, bastante apretados porque había poco lugar y había que poner bastante absorción. Y la idea que del baffle que Esteban me puede... Son divinos, hombres con mucho dinero que tienen de 4 casas. Creo que hay alguien que se metió ahí. Perdón. ¿Qué me decías? Estaba diciendo que es muy similar al caso anterior. Claro. Y que la idea, si Esteban me corrige, creo que la idea un poco ahí, ustedes ven esas placas y decís, che, pero esto no es placa de espuma, ¿qué es esto? Y la idea ahí es encajonar el sonido y tiene una permeabilidad, porque es un foil de plástico y hay una lana por dentro, pero también la idea es encajonarlo al sonido y que no esté rebotando, dando vueltas y repitiéndose, ¿no? Sí, lógico. Siempre se intenta tratar, digamos, por defecto de tener tipo de recinto, los lugares a tratar, generalmente el techo es un lugar clave, es el lugar que más se puede tratar, también por un tema de distancia, de dimensiones, lo que permite los elementos, digamos, que serían tipo baffles, que permite ganar superficie, digamos, ¿no? Porque una placa ocupa la superficie que ocupa, digamos, y si el techo tiene, por decir algo, 20 metros cuadrados, van a ser 20 metros cuadrados de material máximo. En cambio, cualquier tipo de elemento puede ser mucho más, porque en realidad, como yo lo cuelgo, digamos, yo estoy ganando espacio aéreo, ganando espacio que está ocupado por aire. Por lo tanto, podría poner 40, podría poner 60, podría poner 80 según el lugar, obviamente, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Y en este tipo de recintos muy grandes, además. Es decir, la colocación de baffles multiplica la superficie que a colocar, que estaríamos limitados con lo que es espuma. Pero más allá de eso, el baffle también sirve para una cuestión de grandes alturas, porque la espuma ya no trabaja tan bien a una altura, como vimos el tema anterior, del local, cuando hay una altura que supera, no sé, eso también lo hace Esteban, pero 3,5 metros, 4 metros, ahí ya de ahí para arriba, ahí hay que pensar ya más en baffles y no tanto en espuma, ¿no? Sí, lo que tiene muchas veces es que, digamos, cuando uno se va alejando, la energía también se va reduciendo. Entonces, si uno pone un elemento de absorción muy lejos, también la energía que uno puede absorber va a ser menor en algún punto. Entonces, conviene muchas veces intentar acercarlo, y los baffles permiten, cualquier tipo de elemento colgante permite llegar más cerca de donde hay más energía, digamos, siempre intentando que eso no moleste con Perdón, ¿cómo es el mantenimiento de ese material en un recinto con tanta humedad, que hay mucho vapor y vapor de cloro? ¿Cómo se mantiene el material? Porque la lana de vidrio y digamos, el material que recubre la lana es muy permeable. Entonces, ¿cómo es la vida de ese baffle? No. Agua no le entra porque está sellado el baffle, ¿sí? Usted le tira agua no le entra. De todas formas es difícil ahí que nosotros analizamos caso por caso. Es raro que le llegue agua a esa altura, pero más allá, mantenimiento no tiene casi ninguno, más si no le da el sol, más allá de que está preparado para los UV, ¿no? Del sol, pero mirá, un baffle de estos, hace poco, creo que después de 8 años, un club nos compró para reemplazar, después de 8 años, pero que le da el sol encima, porque tiene las chapas translúcidas, es un tinglado,
y después de 8 años los cambiaron. Imagínense que en este lugar cerrado dura mucho más. El mantenimiento es un andamio y limpiar el plástico, nada más que eso. Gracias. Acá tenemos otro caso de mismos baffles, y esto es más extraño todavía. Esta obra es esto era Arla Food, es una empresa que está en San Isidro y que hace, no se ve bien ahí la segunda foto más abajo, pero ahí hay todas personas con sus guardapolvos blancos, todos con barbijos, no por la pandemia, sino que fabrican alimentos. Y constantemente están manguereando con agua, tirándole a las paredes. Entonces teníamos un dilema, queremos bajar el ruido, no nos permitían poner espuma, y era una empresa canadiense. Y cuando yo les propongo esto, dicen, pasa una semana, y dijeron, oh, si queremos hacer esto mismo tenemos en Canadá, y lo hicieron al toque. Acá había un techo de 5,5 metros, y la verdad que las personas que trabajaban ahí, cuando vos los escuchás que te dicen qué bueno, cómo quedó, es una satisfacción muy grande porque la gente está trabajando ahí. Y cuando te contestan qué bien que quedó, qué bueno que quedó, le podemos tirar agua también, decían, porque están limpiando constantemente ahí. Tiene los zócalos curvos, tiene todo, no hay ángulo, como si fuera un hospital, o más todavía, y lo podían lavar. Entonces fue una solución muy buena la del bafle, en este caso en particular, ¿no? Sí, y justamente ese tipo de lugares limita mucho las posibilidades de qué tipo de material se puede instalar. Justamente ese es uno de los grandes problemas que tiene, digamos, por esa humedad, por esos criterios, digamos, de sanitización. Y muchas justo veces... en la primera foto se ve justo el tensor y el alambre, no sé si lo llegan a ver, está justo pegado a la losa. Así que bueno. Después, acá tenemos otro ejemplo de recinto grande. Ahí hablaba de la cancha de tenis y que les había dicho que más adelante íbamos a mostrar un caso. Esto es en Villa Gesell, es el polideportivo principal, municipal de Villa Gesell. También tenemos las respuestas tanto de las personas que están ahí, del intendente, que han quedado muy conformes, claro. Hay como 1000 baffles ahí, Era muy grande, ahí juegan básquet, vóley, fútbol, y hay gradas, hay gente que concurre. Y era increíble el ruido que había, si bien yo no estuve, pero por los comentarios que nos hacían, lo que cambió fue increíble. Pero acá respetaron lo que se dijo. Acá hay que poner 1100 baffles, pusieron 1100 baffles. No 500 y bueno, nos ahorramos 600 y bajamos. No, hicieron lo que dijo Esteban, al pie de la letra, lo pusieron y contentos. Y tienen una obra para 10 años ahí. Acá tenemos un ejemplo en otro lugar donde, bueno, no se puede sacar fotos porque es la unidad de información financiera, acá no, pero en la ciudad autónoma. Pero sí es interesante el ejemplo. Acá lo que se pusieron fueron placas en el techo, en el cielo raso, es un comedor, justamente, y acá sí son placas absorbentes, y cómo de la medición inicial respecto a la medición final, digamos, a partir de los modelos dijimos, bueno, cuántas placas colocar, y se lograron niveles muy, muy altos, digamos, de reducción, porque arrancamos con un valor de tiempo de relación arriba de los 3 segundos, y luego cercano al segundo, digamos, ¿no? Esteban, contales un poco qué son esos dibujos, qué sí, más o menos... Ese es el modelo que nosotros hacemos, el de la izquierda es en SketchUp, quienes son arquitectos o están en el tema seguramente lo deben conocer, y el de la derecha es un software que se llama iSimpa, que es el software que usamos para cálculos acústicos, digamos. O sea, lo que intentamos hacer es un modelo en 3D, a partir de un plano, obviamente, con ese modelo en 3D lo pasamos o lo simplificamos para el modelo acústico, y en el modelo acústico lo que uno intenta poner es, bueno, materiales que se asemejen a lo que sería en la realidad. Justamente eso es lo bueno de medir inicialmente, porque si uno mide inicialmente, puede ajustar el modelo que uno genera con esa medición, porque básicamente lo que uno quiere es que el modelo refleje la realidad. Eso es lo importante. Una vez que uno llega a un modelo que está mucho más ajustado a la realidad, bueno, ahí dice, bueno, y si pongo tal material que pasa, o si pruebo con esto, o si pongo tanto material que pasa, y bueno, y a partir de ahí uno hace un cálculo posterior, tiene una idea,
Y luego, si uno encima puede medir posteriormente, mejor, porque uno ve si ese modelo se respeta o no, o fue dentro de los rangos, dentro de los límites de lo que uno quería lograr. Eso es lo que quería decir. Cada vez que tenemos una obra como esta o como las que pasaron, normalmente tratamos de que Esteban entre antes, tener una idea de qué está pasando, darles la solución y obviamente si el cliente compra la solución, Esteban va detrás, mide otra vez y es donde recién ahí sale el gráfico para que el cliente pueda ver y lo pueda chequear con su instrumental avalado y todo por INTI, con todas las cuestiones que tiene el instrumental, de decir, mira, antes pasaba esto, ahora pasa esto. Pero lo más gracioso es que a veces esto no es que nos sirva, ni lo ven porque se dan cuenta ellos ya cuando entran al lugar, che, ¿cómo cambió? Es como que Esteban, no digo que trabaje al santo botón, pero cuando yo a veces mando los informes, ni lo leen, porque dicen, no, quedó buenísimo, Fernando cambió un montón. Y el informe, yo digo, bueno, pero fíjate, sí, está bien, te dice. Pasa que a veces como que el informe es algo que está bueno, ahí también es que no lo entienden, no se entiende del todo. Esteban trata de hacerlo lo más fácil para que se entienda a todo el público, pero lo bueno es que a veces cuando queda la obra terminada y el cliente queda satisfecho, es como que el trabajo de Esteban a veces el final para mostrarlo queda ahí guardado, pero bueno, hay que hacerlo igual, porque son casos testigos para agendar. Para uno mismo. Obviamente, son para nosotros mismos y para poder comentar esto y ver que esos resultados se dan. Esto es algo... Esto fue nice. ¿Cómo se llama el software, perdón? ¿Cómo se llama el software? ¿El de cálculo? Sí. Se llama Simpa. Yo lo voy a escribir acá en el chat. En el chat, por favor, muchas gracias. Ahí está. Ese es un software de código abierto. Así que los softwares, si lo buscan, no después, no tengo ningún problema en mandar el link. Es un software de código abierto, así que se puede descargar y se puede utilizar. Y bueno, es bastante interesante, digamos, las cosas que se pueden hacer. Este es otro caso donde se pusieron también placas, digamos. Esto es una obra de AISA en Bernal, acá en provincia de Buenos Aires, donde era una sala muy grande que tenía unos ventiladores, además de otros equipos de tratamiento ahí de agua. Y se hicieron mediciones iniciales y posteriores, se ubicó material, se llega a ver más o menos, bueno, está tan grande el lugar que es difícil, pero en los laterales de las placas, toda esa parte que vemos celestita, digamos, son placas, se pusieron todo el perímetro placas, algo así como 3 metros de alto de placa debe ser, y luego inicialmente tuvimos casi 7 segundos y bajamos más o menos a 3 segundos y medio para redondear posteriormente. Lo cual acá... Son placas ignífugas, ¿no, Esteban? Esas. Exacto, sí, son ignífugas, son las conformadas del modelo de clase 1. Perfecto. Acá lo que se permitió lograr, digamos, que en realidad era la importancia mayor de ellos, más que un tema de inteligibilidad, era el tema de la salud, obviamente, acá, es decir, porque había personas que iban a estar mucho tiempo ahí y poder reducir el nivel que ellos percibían, para poder estar más tiempo o para estar más cómodos, por lo menos. Entonces, lo que se logró, en realidad, parece poco, pero a la vez es mucho, una reducción de un nivel global de unos 2 decibeles, que también está bueno para tener una idea a veces conceptual de decir cuánto uno puede llegar a reducir con este tipo de soluciones. A veces puede llegar a 3, a veces puede llegar a 5, teóricamente en el mejor de los casos, pero va a depender mucho del lugar, va a depender mucho de la situación. Ahora, aunque tal vez el nivel global, digamos, no sea tanto, el nivel en confort, digamos, y en salud de cómo uno puede vivir en un lugar que tiene muchísimo menos tiempo de relación, es decir, que tiene una calidad mejor, es mucho. Entonces, a veces, tal vez no baja tanto el nivel global, digamos, si uno lo ve de esa forma, por decir de una forma, confunde o miente, pero mejora muchísimo, bueno, las posibilidades de vivir en un lugar así. No solo de trabajar, sino de trabajar saludablemente. Acá tenemos otro ejemplo, que te lo va a comentar más Fernando. Esta siempre me gusta. Esta debe tener 4 o 5 años. Es de una empresa Globant, una empresa tecnológica, donde detrás de esas placas hexagonales hay un vidrio. No querían poner nada en el cielo raso
en la otra pared no se ve, pero no se podía poner nada, hay vidrio en las ventanas, y querían reducir un poco la reverberancia. Bueno, no, nos queda el vidrio, muchachos, les dije. Vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer unas placas de colores. ¿Cómo se llama esta sala? Les pone el nombre, ¿no? Se llamaba justo Yellow Submarine del disco de los Beatles. Y dije, bueno, les voy a hacer algo en amarillo y negro. Se los mostré, quedó, digo, les voy a hacer un dibujo, algo tranquilo. No les prometo que voy a hacer el submarino amarillo, pero por lo menos darle algo de movimiento. Les encantó, se pegó con adhesivo. Son placas más o menos, ahí ustedes están viendo algo de 35 centímetros por lado, ¿sí? Es una placa grande que debe tener 1 metro, un poco menos de lo que es de la parte, o el diámetro, por llamarlo de alguna manera, un poco menos, 90 más o menos, pero quedó muy bien, y la verdad que sirvió. Hay un error ahí porque yo les decía, muchachos, tengan cuidado con las sillas, que la parte del respaldo no rompa la placa, así que estaría bueno poner un guardasilla, eso que ponen de madera, pero bueno, era vidrio, era complejo, me dijeron, lo vamos a cuidar, quédate tranquilo, y quedó bastante lindo, y es ignífuga y se puede pintar. Esto es un ejemplo para que ustedes cuando ven las placas dicen, che, pero solamente esta opción no, se puede pintar, es lisa, no es la clásica huevera, sigue siendo espuma, tiene 1 o 2 manos de una pintura especial que no tape los poros para que siga teniendo la absorción. Y bueno, la idea de darle forma, como tiene varias formas geométricas, y el color. Obviamente queda opaco, no es brillante, pero queda muy lindo esta aplicación de placa acústica en una pared de vidrio, que era una carpintería de vidrio, ¿no? Sin duda. Y nos hace tener un poco más de cariño con los arquitectos, tal vez que no nos odien tanto, digamos, cuando uno... No, les encantó. Yo se los dibujé, les dije cómo iba a ser, les encantó más como quedó que con el dibujo, ¿no? Porque con un dibujo de un CAD o de un... Sí, no ven nada, pero cuando lo vieron, llevé las muestras, quedaron encantados con eso. así que bueno. Bueno, ahí lo mismo, pero en el techo. Ellos querían simular acá, porque no se ve acá, pero querían simular esto, no querían una placa pegada una al lado de la otra, le llamamos colocación de placas, pero dejando calles, ¿no? Que tiene el mismo efecto, tanto en pared o en techo, que es la de absorción, en un techo normal de 240. Y aparte estaba el tema del aire acondicionado, ustedes lo ven ahí, ese aire acondicionado, después con el tiempo empieza a manchar las placas, y cuanto más alejado esté la placa del aire acondicionado, mejor, porque tira polvo y son las primeras placas que están alrededor se empiezan a manchar con el tiempo. Sean pintadas o sin pintar, se manchan. Obviamente que si la pintamos de negro no se va a notar, pero cuando son muy claritas, el problema a veces del aire es ese. Y también una idea de separarlo del aire. Por eso son placas también... Con el tiempo, ese manchado, digamos, del aire acondicionado, obviamente que va a hacer que dure un poquito menos. Sí, exacto. Acústicamente también. A ver si hay un ejemplo más. Bueno, estos ya son diferentes. Digamos que tendría la función como la del bafle, ¿se acuerdan? Pero acá es horizontal, le llamamos sky porque penden también de ganchos, de tensores, se le pueden dar colores, y digamos que esta aplicación es muy linda ponerla horizontalmente porque no hay tanta altura como para poner el bafle, sino uno iría cabeceando el bafle. Entonces, cuando hay menos altura, acá también, bueno, esto es más didáctico por los chicos, los colgamos, los pintamos, y le damos un poco de diseño, ¿no? a la cuestión, y no la de la placa siempre aburrida, pegada, y darle un poco de movimiento. Sí, es integrarlo un poco al ambiente. Y acá, por ejemplo, también, cuando uno lo integra, también está la posibilidad de que, en este caso, por ejemplo, no tiene el típico techo, bueno, en este caso es un restaurante, digamos, un restaurante o un comedor. El comedor de la escuela, sí. Claro, y el típico techo, donde ese techo ya tiene un poquito de absorción. Es poca, pero tiene un poquito de absorción. Entonces, en vez de perderla y ponerle una placa encima, muchas veces es interesante poner algún tipo de elemento
justamente que quede colgando y que aporte más absorción, que aporte además algo estético y bueno, que mejore el lugar, ¿no? Sin perder lo otro, lo que ya está, en algún punto. ¿Algunas preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta? Si no, continuamos. Sí. Parecía que hasta ahora va todo entendido. Perfecto. Bueno, otro ejemplo más de baffles o de Sky, tanto vertical. Fíjense que el vertical de la izquierda tiene, ¿se acuerdan cuando yo les dije no importa la medida del baffle? En este caso sí importa, no puede ser de 60 por 1,20, sino que ahí mide 2 metros por 40, porque hay menos altura, está bueno aprovechar el largo, el pasillo, y la foto de la derecha, eso ya fue más el cliente que pidió, quiero esto, ¿se puede? Sí, se puede. Déjame que analizo cómo es el resultado de lo que vos querés y vemos si es viable. Lo analizó Esteban, lo hicimos y quedó bastante bien. Bastante bien porque había mucha pared, mucho blanco y dijimos, ¿qué podemos hacer? El color lo eligió el cliente, las figuras no todas iguales, hay rectángulos, hay algunos cuadrados, pero le dio movimiento, le dio vida y le dio acústica. Claro, es lo que se busca, que tal vez en vez de pensar en hacer algo que no se note, cambiar la forma de mirarlo y más vale hacer algo que se note, digamos, pero hacerlo que se note de tal manera que bueno, que valga la pena, digamos, ¿no? Muchas veces el cliente, digamos, se te quiere meter en la obra y está perfecto. Hay veces que tenés que decirle, bueno, mira, hasta acá, déjame que llevo la propuesta. Uno a veces le propone y el cliente dice, bueno, yo no sé nada, decime vos. O hay veces que el cliente tiene idea y está buenísimo. Tiene una idea y me es más fácil a mí porque es más fácil que el cliente diga, quiero esto. Perfecto, lo analizamos y vemos si es viable. Y si no es viable, mirá, te lo modifico un poco, pero va a quedar así. Fantástico. Pero hay veces que cuando es tema diseño, tratamos de que el cliente esté al tanto, porque yo no puedo diseñar lo que a mí se me ocurra, siempre y cuando no alejándome de lo que me diga Esteban, ¿no? Es un poco y un poco estar agarrado de Esteban, del cliente y de mis ideas. Bueno, acá Gustavo quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Quería saber qué materiales utilizás para hacer esos baffles y lo que estaba ahí en la escalera y todo eso para poder revestir la lana y todo. Eso. Esos baffles directamente es espuma. Directamente espuma pintada. Ahora, ¿cómo se cuelga? Tan sencillo como un fisher que se inserta en la placa, un tornillo y puede ser tanza o algún material de que sea alambre o tanza con alambre para colgarlo a la losa mediante una broca a la losa, directo. Ahora, hay una foto anterior, Esteban, si podés ir yo te voy a decir cuál, esa, ahí es diferente. Ahí tenemos 4 tensores, ahí tenemos placa de espuma, pero arriba, ustedes no lo ven, tiene un MDF, donde la placa, cuando está de forma horizontal y está suspendida, la placa de espuma tiende a pandearse o a generar panza para abajo. Entonces hay que adherirla a una placa de MDF, pegarla, y lo que pende es el MDF atornillado a los tensores directo a la losa. Acá es diferente. Pero lo que es vertical no es necesario el MDF y es directamente la placa de espuma clase 1 pintada. Fisher y los tensores hacia la losa. ¿Sí? Sí, y en el caso ese que sale la escalera y el estar, ¿es el mismo material, digamos? ¿Usás la placa? Ajá. El mismo. A la pared están pegadas y en el techo están suspendidas. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Gracias por la pregunta. Bueno, acá tenemos una obra en Pilar, acá en Buenos Aires. Cuando se sacó la foto, nos dijeron, no digan qué obra es, que es confidencial, ahora ya pasó tiempo, lo podemos decir. Es Disney, los estudios de Disney,
no, Topa no está más, creo, pero bueno, se hacían las filmaciones de Disney en lo que es Argentina. Y tenía la radio también hoy en día. La radio Disney está en este mismo predio. Ah, está ahí. En otra parte, pero en este mismo predio. Este es el comedor y los baffles directos. Acá estos baffles no son los que vimos en la pileta de natación, ¿no? Son los de espuma directo, espuma con el Fisher tomado la losa. Quedó fantástico. Encima queda como escondido en todas estas losas a la vista. Vieron que hace rato se viene trabajando ya dejar la losa a la vista, no hacer ningún cielo raso, que se vean las tuberías, que se vean donde van los cables. La conexión de aire acondicionado. Claro, se ve todo. Bueno, perfecto. Esto quedó entre medio de todo eso. Es complicada la colocación, lleva trabajo, lleva mucho trabajo porque tenés que estar sorteando un montón de cosas. Las bandejas, ahí está, las bandejas de cable. Se ve todo, bueno. Estos elementos justamente permiten eso, porque en este tipo de lugares, cada vez, por un lado por altura y por otro lado por superficie, es más difícil colocar una placa, digamos. Primero por lo que hablábamos antes de la altura, que van a tener una altura mucho mayor. Segundo, y hasta más importante en este caso, es que tal vez la superficie está tan ocupada por bandeja, por caños y demás, que si no tendría que estar pegando placa arriba de los caños, arriba de las bandejas, cortando las placas, digamos, no tiene lógica. Entonces tiene mucho más lógica utilizar elementos colgantes de este tipo. ¿Hay alguna otra foto de esta? Está esta otra que ya es distinta, pero no de Disney. Vamos a la anterior. La anterior, lo bueno de esto, a mi criterio, lo que yo veo visualmente, a mí me gusta más verlo así ahora, más allá de que tenga acústica, que si ustedes vieran la foto misma sin los baffles, ven todo ese fierrerío que a mi criterio no me gusta. Esto hizo que los baffles tapen todo esas tuberías, esas varillas roscadas que cuelgan y todo. También le dio una sensación visual muy agradable, tapando todo ese fierrerío que está ahí arriba, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo igual, de colores, colgantes y los verticales. Los verticales que ustedes ven en la barra es algo re normal. Siempre se quejan, che, hay ruido en la barra. Bueno, coloquemos en la barra. Y no hizo falta tantos más, pero generalmente donde había más ruido son los que se sientan frente a la barra y es donde gritan esto. Bueno, coloquemos ahí arriba. El cliente dijo, colocámelos ahí arriba porque es donde más griterío hay. Fantástico. Y quedaron conformes. Como si uno fuera a atacar la fuente, digamos. Exacto. Como si uno haría si hubiera un grupo electrógeno y dijera, bueno, le pongo una cabina de grupo electrógeno, bueno, sería algo similar, decir, bueno, vayamos a donde haya más gente hablando, donde haya más ruido y pongamos más material ahí. Acá hay más trabajo de mano de obra que de baffles. Son pocos, pero había mucha mano de obra. Hay veces que para calcular este tipo de trabajos, hay veces que tenés más valor en mano de obra que de materiales, por ejemplo. Por eso siempre va a depender de qué obra. Pero en este caso había más mano de obra que material. Bueno, esto lo comentamos un poquito, estos son los que son tableados, otro tipo de elementos. ¿Hablaste de esto? ¿Cómo? ¿Hablaste de este producto? No, pero lo comentamos un poquito, digo, para hacer una parte, para pasar a tal vez la otra parte de paredes móviles, pero en lo que es tableado, ahora le dejo la posta a Fernando, pero son todos materiales de lo que hablábamos antes, tipo resonadores, es decir, perforados, o sea, multiperforados o perforados de alguna otra manera, que básicamente después atrás tienen que tener un material, tienen que tener una lana mineral para que absorba, digamos. El material en sí, si uno no pusiera ninguna lana, va a absorber muy poco, por lo tanto es necesario ese trabajo. Este es un revestimiento de melamina, que está ranurada. Le llamamos tableado porque es un sistema de tablas. Imagínense un listón de madera, una tabla de 2,40 metros por 13 centímetros de alto, 15 de espesor, que es encastrable, como los ladrillitos, veo que juegan los chicos, se encastra uno arriba del otro. La madera por delante está ranurada y por detrás está perforada. Tiene un velo negro y se coloca lana por detrás. Y actúa, como siempre digo yo, que me gusta usar la palabra del anzuelo,
que entra y no sale, ¿no? Entra por un lugar, el sonido entra por un lugar inferior y se aloja en un lugar superior y es más difícil que salga, entonces lo aloja. Ahí se coloca también en un techo, es curvo. Tenemos perfiles metálicos de aluminio para darle terminación. Ahí la otra foto que estábamos viendo es el auditorio del Banco Francés, acá también en el centro, en el microcentro, en Córdoba, en la avenida Córdoba. Quedó muy lindo. No podemos mostrar todas las fotos porque estaríamos hasta las 12 de la noche, pero este auditorio quedó hermoso. Esas son placas que vienen de 60 por 60 o de 60 por 1,20 y son perforadas. Hay perforaciones de 8 milímetros, de 12 milímetros. Ahí Esteban hace un cálculo y dice, Fer, acá haceme 500 perforaciones por placa de 8 milímetros. Hay un porcentaje al 12%, al 8%. Hay un porcentaje que Esteban dice. Entonces el fabricante, vamos, che, hay que hacer tantas placas de tantas perforaciones. Y bueno, acá tiene las formas diferentes porque es una cuestión de diseño del estudio de arquitectura y tuvimos que respetar las formas de las placas. Un trabajo de 6 meses más o menos, fue terrible. Sí, acá también había Era un diseño cúmulo. justo, entonces tenía inclinaciones distintas, entonces bueno, todo eso generó muchas placas, como pueden ver algunas ahí, cortes extraños, digamos, ¿no? Pues ciertas inclinaciones que ayudaban a distribuir el sonido de una manera más coherente, digamos, en este caso, en esta sala de conferencias. ¿Esas Bueno, placas esto no- se montan sobre una estructura de perfilería metálica? A eso iba. Tanto esta como la anterior que vimos tableado, esto ya no es un tableado, es una placa completa, esas tableado. Tanto una o la otra se colocan mediante perfiles, primero omega le llamamos. Se pone una placa y en lo que es tableado tiene un clip de sujeción, pero en esto se clava. Y seguramente acá, lo va a decir el instalador, Fer, acá conviene poner listoncitos de madera para poder clavar placa por placa. Se clava para esconder después la unión entre una y otra, ¿no? Se van clavando en este caso. En el tableado es sí perfil metálico y tiene un clip que ayuda a que quede sujeto al perfil, ¿no? Pero en este caso es clavado, ¿eh? Es totalmente un trabajo, digamos, manual de carpintero casi. Bueno, entramos en paredes móviles. No voy a decir nada. ¿Alguien quiere, viendo esta foto, saben más o menos qué es esto? Le ponemos PMA, paredes móviles acústicos, paneles móviles acústicos. ¿Tienen idea qué es esto? Parece sencillo igual, ¿no? Estos paneles sirven para dividir un salón en 2, como mínimo, 3, 4, 5, 6, lo que ustedes quieran. En Mendoza hay uno muy grande, salón de convenciones. Ahí estoy yo, hoy estoy más pelado que ahí, eso fue en el 2013, es el Centro de Convenciones de Buenos Aires, ese panel tiene 8 metros de altura, a 10 metros estaba la losa, entonces se colocó una gran viga de 1,50 m más o menos, hay un cielo raso ahí para tapar la estructura, y los paneles cuelgan de una viga y del riel que yo coloco, ¿no? Colocamos un riel, por el piso no se coloca nada, los paneles suspenden del riel a 1 pulgada del piso, panel por panel, en este caso son abisagrados, vieron que estaban de a 2, se abren así y van de a 2. Ahí también simples. En este caso no hace falta que sean simples, le llamamos unidireccional, y es un panel que, tengan una idea, tiene 10 centímetros de espesor, 1 metro de ancho más o menos, hasta 9 metros de altura fabricamos. Y esa hoja pesa 450 kilos, es decir que las dos deben estar pesando 900 kilos. Imagínense la semejante viga que debe haber arriba. Había muchas toneladas ahí, medía 32 de largo por 8 de altura. Entonces es un panel que permite no solo dividir, sino que te permite hacer 2 fiestas a la vez, ¿no? Esa es la idea de la pared móvil. Hay chiquitas también, no tiene por qué tener 8 metros.
puede tener 220 como esta, 230. Estos Sancor Seguros acá en Capital. Ahí está el gerente del otro lado de Sancor Seguros y quería una puerta de paso. Digo, te hago una puerta de paso con llave. La que está abisagrada a la pared abierta es una puerta de paso. Miren el espesor, se nota ahí, la puerta. Tiene sellos. Bueno, no llegué a explicar, pero los paneles cuando no están activados corren o viajan por el riel sin tocar el piso. Digo, pero pasa el ruido por ahí. No. Entregamos una manivela que cuando el panel lo desplegamos, activamos panel por panel y digamos que del panel sale un sello acústico que pega en el piso y a la vez pega otro en el riel generando la estanqueidad, ¿no? Digamos, tenemos todo un perímetro totalmente cerrado. El último panel, como ven ahí a la derecha, que ven de algo color plateado, es el telescópico, que es el último y es el que le da cierre. ¿Sí? Bueno, de eso se tratan las paredes móviles acústicas. Poder dividir un salón en 2, en 3 o en más divisiones, ¿no? Y para que haya varias actividades a la vez. Y obviamente se revisten en madera, en tela, hay diferentes terminaciones. Y pueden colocarse alguna pequeña ventana, no de vidrio. No hacemos 100% vidrio, no llegamos a esa tecnología todavía, ojalá lleguemos a hacerlo, porque es muy lindo, lo piden y es complejo su fabricación también. ¿Cómo ¿no? es la estructura interna de esas paredes móviles? ¿Cómo está armada la placa? Te cuento, esos 10 centímetros están compuestos por un MDF de un lado y del otro, que ya son 36. De cada MDF por detrás hay una placa hay una chapa de 0,7, si no me equivoco, una chapa 14 atornillada al MDF, después están los mecanismos para los sellos y tiene el material absorbente por dentro, que puede ser una espuma ignífuga o puede ser una lana. Y la sí. No, es con lo que comentábamos antes al comienzo, el tema de las oficinas, digamos, y los tabiques, y el tabique de losa a losa. Obviamente acá en principio ese tabique de losa a losa no se va a poder realizar mágicamente porque uno está haciendo, obviamente, la pared móvil colgada. Entonces lo que sí es importante es que por arriba de la pared móvil uno tiene que construir un tabique que tenga como mínimo el mismo grado de aislamiento, digamos, o si no mejor, que lo que sería la pared móvil. De tal manera de que cuando uno cierra la pared móvil, el ruido, por decirlo de una manera, no pase por arriba. Digamos, lo que está diciendo Esteban, que no es que me lo olvidé, iba a llegar a eso, lo que pasa es que uno ve el tiempo y me quedaría hasta la 1 de la mañana. Una vez colocado el riel, que ahí no se ve, cuando yo voy a una obra y me encuentro con eso, hay que calar el cielo raso, unos 50 centímetros por su largo, para que yo pueda colocar el riel. El riel es un tubo de aluminio de 10 por 10 y va colocado, abrocado mediante varilla a la losa. Ahí puede volver a cerrar el cielo raso y el riel queda casi al ras del cielo raso. Pero antes de que lo cierre, le aconsejamos, arriba del riel, poner apoyada una barrera vertical, doble Durlock, lana, doble Durlock, para que continúe por arriba y no se genere el puente de ruido también de un lado hacia el otro, por arriba, ¿sí? Fernando, te hago una consulta. Sí. Porque hay en la foto, por ejemplo, una textura de madera, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que, bueno, esos paneles tienen todo un componente que le da la prestación acústica que se busca, ¿no es cierto? Entonces, ponele que digan, bueno, la terminación, si quieren madera, es una cosa por la densidad de la madera, o un MDF, una melamina, o una tela es otra cosa. Entonces, eso ustedes también brindan esa posibilidad de que si uno quiere una terminación de madera, haya los materiales que no te perjudiquen la prestación acústica que ese producto tiene. Entiendo. Si hay un cliente que viene y me dice, mira, yo lo quiero de el MDF de 5 milímetros con una tela de 5 milímetros de espesor. Y ahí le voy a tener que decir, mira, no puede ser, porque el MDF vos no lo ves, pero yo exijo
que para tener los niveles de aislamiento, porque este producto es un aislante, no es un absorbente. Entonces, yo no quiero que el sonido no pase para el otro lado. No es una cuestión de que tengo reverberancia y voy a bajar en la reverberancia. No, esto es un producto para que el ruido no pase para el otro lado. Entonces yo no puedo, digamos, achicar o adelgazar o darle menos peso o masa a mi panel porque no cumple con la certificación que tengo que llevar a cabo para construir este panel. Mínimo 18 milímetros de MDF, después le ponemos la tela que vos quieras. No es la función de este producto absorber, es aislar. Por eso tengo una tela, un MDF, su función es la de aislamiento. ¿Qué pasa? Vos me decís, bueno, pero si le pones tela y absorbe, y algo va a absorber, una tela con una espumita por atrás. Pero ¿qué pasa? Teníamos la experiencia de que alguna vez se hizo esto, yo no estaba en la empresa hace muchos años, y parece que si vos le pones una tela con una espuma por detrás, las mismas manos rompen después, hunden el dedo en la tela, rompen la tela, porque viste que es más esponjoso. Entonces, realmente yo prefiero, cuando le doy algún consejo a un cliente, prefiero que esté lo más macizo, más duro posible, para que no haya rotura. Creo que la tela es una cuestión solamente de diseño, no de absorción. Yo absorción trataría el ambiente por otro lado, no en el panel. No es la idea que el panel absorba. No es la idea. Sí, la idea es que preste, tenga la prestación acústica que se busca, ¿no? Entonces, aislación. Claro. Fernando, y en relación a eso, ¿es posible que haya paredes acústicas con distintos valores de aislación cada una de ellas en función de lo que se necesite? Hay empresas que fabrican con menor espesor. Hay paneles en el mercado de 38 milímetros, donde el cliente, nosotros no lo fabricamos porque no, a nuestro criterio, un panel de 38 milímetros es demasiado delgado y no va a cumplir con la palabra, con la acusticidad de lo que Decibel tiene su historia, ¿no? Es como que, no sé qué ejemplo ponerte, pero es como que vos le pidas a Habana que te haga un alfajor parecido al Guaymallén, y no. Habana va a seguir con su buen alfajor de muy buena calidad, y Guaymallén tampoco va a querer... No sé si fue un buen ejemplo, porque Guaymallén es mendocino. No, pero no voy más por la ciudad de Mendoza, estoy hablando del alfajor que se fabrica acá en Buenos Aires, que para mí es horrible, pero no importa, a mis hijos les encanta, pero para mí es horrible. Y tiene una calidad muy baja en lo que es sabor, por eso no sabía qué ejemplo poner. Quizás un ejemplo de autos, un Rolls Royce con Fiat, no sé, algo así. El Rolls Royce no se va a poner a fabricar un modelo parecido a un Fiat. Y nosotros en acústica no podemos fabricar algo que no tenga un resultado que no sea acústico porque no está en la filosofía. Yo me pierdo de un montón de obras de vender que decía, che, yo quiero dividir algo, pero no necesito tanta acústica. Y no fabrico. Tenés que ir a un carpintero que lo fabrique. No, yo realmente fabrico esto que es acústico y que vas a tener esta prestación de que podés tener dos actividades sin ser molestada la segunda. Pero sí, hay empresas que fabrican paneles de 20 milímetros, una cosa delgada, que es una división física, no acústica. Claro, exacto. Es una barrera visual, pero a veces, pero no acústica. Perdón por el ejemplo de Guaymallén, porque seguramente hay gente que come ese alfajor, pero bueno, a mí me gusta La Habana, ¿qué voy a hacer? Me gusta... Es más rico que el Jorgito, si no... Hasta el Jorgito llego, guarda. Sí, no ahora mi nombre, obvio. Bueno, a ver qué más. Bueno, acá lo vamos a pasar un poquito rápido para no hacerlo tan largo, para no hacerlo con el tiempo, pero comentamos un poco, digamos, todo lo que tiene que ver con control de ruido, que obviamente para esto podemos hablar muchísimo. En parte tenemos lo que son tratamientos específicos, que este es un caso, digamos, de un aislamiento de un conducto directamente. Este me encanta, Esteban. Hablalo, sí, por eso. Esto es un subsuelo de oficinas donde había gente trabajando, es un archivo. Es un archivo donde, para mí, increíblemente, había gente trabajando ahí con esas tuberías
que era terrible el ruido que había. No sé si eran 70 y pico decibeles, no recuerdo bien, pero era un lugar, digamos, inhabitable. Y la única solución, como era tan bajo, es decir, esa tubería, para pasar caminando uno tiene que agachar la cabeza. Entonces dije, no me queda otra que revestir la tubería directamente. Entonces fue un trabajo chino, porque fue recortar las placas de composite, que es un compuesto de una espuma con un vinilo. ¿Qué hizo el vinilo? Es un vinilo de alta densidad, el Barrier es un vinilo de 3 milímetros. El vinilo hizo que con su alta densidad a la chapa la aplaque y no la deje vibrar. Y la espuma también a absorción. Entonces, dejó de vibrar la tubería, el Barrier aisló el ruido de la tubería y la espuma también ayudó a la absorción. Es decir, fue una idea fantástica. Es muy pesado el revestimiento, por eso se tuvo que reforzar con más brocas y con otros precintos, pero no hubo otra que revestir con este material que se llama composite, que es un compuesto de un vinilo más espuma y que, para que ustedes tengan una idea, pesa 5,5 kilos por metro cuadrado. Pero quedó fantástico y los muchachos quedaron contentos con esa solución. Bueno, acá tenemos puertas acústicas, ¿no? Tiene múltiples... detalles de cierre, más que nada, digamos, y detalles, digamos, de sellos, que es lo importante, lo que termina siendo muy relevante en una puerta, digamos, además de su construcción, todo el sellado y toda esa forma de cierre que termina haciendo que se pierda el menor ruido posible, o que pase el menor ruido posible por sus extremidades, ¿no? Por sus perímetros. Esta puerta acústica posee 4 bisagras, 2 arriba, una en el medio y otra abajo. La doble arriba es justamente por su peso, donde más fuerza hace una puerta acústica es en la parte superior, cuando se abre, tiende a caer, entonces se refuerza. Por eso está la foto de la bisagra, pero miren la foto de la derecha, abajo, donde se ve un botón de bronce y abajo un burlete. Ahí la puerta está abierta, cuando ese botón de bronce toca el marco, activa una guillotina y activa el sello para que pegue en el piso y quede, es decir, ustedes ponen una hoja, cierran la puerta y la hoja queda apretada y no pueden sacar una hoja debajo de la puerta. Entonces ese sello es el que le da el cierre final, porque después en el perímetro está fijo, tanto en el marco como en la puerta, tiene machos y hembras de neopren y otros cierres que hacen el doble o triple de burlete o de nivel de acusticidad según el requerimiento del cliente, porque hay doble o triple contacto, ¿no? Y el último contacto es el del umbral, ¿no? El que les dije recién, del botón, que activa el sello que pega en el piso. Acá, como para comentar, bueno, lo que es una pantalla acústica, no vamos a entrar en mucho detalle. Creo que lo relevante acá es entender que el nivel sonoro que uno pretende o que espera que pueda reducir siempre va a estar entre los 5 y los 15 decibeles. Digamos, no son soluciones que lleguen a niveles mucho más altos que esos. Y básicamente es lo básico que uno podría pensar en presentar, digamos, algún tipo de resistencia de una pared, sea metálica, digamos, de ladrillo, dentro de una fuente de ruido hacia algún tipo de receptor. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de una pantalla que se hizo en NVIDIA, que lo interesante también es para entender que una pantalla puede tener una forma, digamos, no tiene por qué ser algo plano. En este sería como un tipo de S, que se fue construyendo, vemos arriba a la derecha, donde tenemos primero un extractor y más atrás hay un grupo electrógeno que hacía ruido, y lo que se intentó hacer justamente es esta forma. Se construyó la estructura primero, se fueron empezando a poner los paneles y luego quedó terminada, como vemos abajo a la derecha. Claro, los paneles que ustedes ven son ciegos de la parte de afuera, pero por dentro, eso es chapa galvanizada, se puede hacer de acero inoxidable, pero muy costoso. Pero es chapa galvanizada, por dentro tiene lana mineral, no lana de vidrio, lana mineral, seguramente de 50 milímetros o de lo que haya dicho Esteban, y tiene una protección mecánica por delante, también de chapa galvanizada, multiperforada. Es decir, ciega por afuera y obviamente área abierta mirando el ruido, ¿no?
Exacto. Sí, porque la idea es, siempre que uno va a poner una pared, digamos, enfrente de alguna fuente de ruido, lo primero que va a pasar, si uno no pone absorción, es que en realidad aumente ese ruido, entre comillas, internamente, porque esa fuente empieza a reflejar como si estuviera encerrada. Entonces, al estar encerrada, empieza a hacer, pareciera más ruido. Lo que uno intenta buscar con esa absorción es que no haga más ruido per se la máquina, digamos, sino absorber todas esas reflexiones. Muchas veces en este caso no, pero también se ponen las paredes traseras y las paredes están muy cercanas, por ejemplo, tal vez uno pone placas de absorción, sea así con lana, o sea una placa, digamos, que pueda bancarse de la intemperie, para absorber reflexiones que se pueden dar en otras paredes. Porque de vuelta, cuando uno le pone esta pared, empieza a reflejar también en la pared que tenía atrás, algo que se dispersaba en todas las direcciones. Quería decir algo, Esteban, en la foto anterior, que rapidito, no hay caprichos en sus largos o en sus alturas. Ustedes saben que cuanto más cerca esté la pantalla del ruido, más baja va a ser. Y que cuanto más lejos esté del ruido, más alta va a tener que ser. Entonces, acá Esteban decide que la pantalla esté tan lejos o tan cerca, depende de la obra, ¿no? Pero acá se puede poner cerca del ruido, entonces la pantalla de Esteban va a decir, háganla de 3 metros, no hace falta de 4 metros. Ahora, che, hay que retirarla 2 metros más, acá hay que hacerla de 6 metros de altura. Entonces, la altura y sus largos no son caprichos, sino que tienen un análisis de Esteban que dice, cuanto más cerca me pueda yo acercar a la fuente de ruido, menos costo va a tener el cliente de hacérsela más baja, más corta, ¿sí? Pero siempre y cuando sea posible eso, ¿no? Entonces, las medidas también las define Esteban en cuanto precio, costo, beneficio, ¿sí? Nada, sí, sin duda. Y también a qué distancia está el receptor. Exacto. También eso va a influir, obviamente. Después se le puede poner una puerta de paso o un pasillo para pasar, porque un pasillo tenés que dejar para pasar. Entonces, mínimo 1 metro, 1,5 metros de la fuente de ruido tiene que estar la pantalla, como mínimo, para que una persona pase, ¿no? Por un costado. Esto en lo que son cabinas, una cabina justamente, bueno, es encerrar esta fuente de ruido de una manera. Este es un asesoramiento que hicimos para Yamaha en su momento, que tenía un puesto de prueba de cuatriciclos, y querían hacer un tipo de cabina porque en las cercanías del cuatriciclo tenías algo así como 107 decibeles, un nivel altísimo. Y hay gente al lado. Claro, hay gente al lado trabajando todo el tiempo, porque justamente por algo las puertas de paso también tenían que ser que se pudieran abrir automáticamente, podían ser para que, lógicamente, entre todo el cuatriciclo, porque iba a estar entrando y saliendo muchas veces al día. Por lo tanto, ahí tenían un problema de trabajo, porque la persona no podía, digamos, o tenía que estar muy poco tiempo para estar expuesta a un nivel sonoro que no lo perjudicaba en su audición, digamos, ¿no? El de control. Entonces, intentar reducirlo, por ejemplo, teniendo el puesto de control donde entrara el cuatriciclo y el que está controlando puede estarlo de afuera. Solo la persona que está arriba del cuatriciclo es el que está expuesto a ese nivel sonoro. Y bueno, eso acá fue complicado porque estaba el tema de la extracción de gases, que debía ser muy rápida por metro cúbico, la extracción. Entonces ahí se jugaba gases, ruido, silenciadores. Entonces había que sacar rápido el gas. Si no, te recordás, ¿no, Esteban? Había que sacar rápido todo eso y tenía que salir silenciado el gas, me explico, ¿no? Era complejo porque obviamente la persona ahí te iba a estar con una máscara, encerrada en una cabina con los gases del cuatri, ¿no? Y aparte tiene que ver eso con lo que vemos arriba, con lo que se ve que justamente el laberinto, digamos, que uno hace acústico, la entrada y la salida de aire o de gases en este caso. ¿Y por qué ese laberinto? Porque si uno hace un hueco, digamos, por decir así nomás, en esa abertura estaría perdiendo tal vez todo lo que ganó en el aislamiento de la cabina. Entonces, obviamente que eso es relevante y es importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos unos ejemplos de cabinas más, bueno, por lo menos la de la izquierda, si se quiere, más sencillas o más tradicionales, donde lo que tenemos son pequeños equipos en la izquierda, en una terraza. Extracción de vapor era de un sauna. Claro. Acá el concepto también es trabajar con doble chapa y digamos, es la materialidad de esa cabina. La primera chiquita.
que vimos. La verde, esta verde que estabas mostrando recién. No. En general no, en general acá es una chapa, digamos, depende del nivel de aislamiento que se requiera. Cuando se requiere un nivel de aislamiento muy alto, puede tener hasta una estructura con alguna cavidad interna, digamos, como si fuera una pared, un tabique, que puede tener mezcla de, por ejemplo, chapa, generalmente trabajamos con espesores un poco mayores, de 1,6, 2 milímetros. 2 milímetros, 2 milímetros. La verde es de 2 milímetros. Por eso, generalmente por ahí, pero a veces también puede ser, tal vez una de 1,6, puede que tenga lana interna y puede que tenga otra chapa, por ejemplo, o que tenga una placa de yeso internamente, y luego, sí, siempre, de la misma manera, por eso mostraba esta otra imagen, absorción del lado interno. Por lo mismo que hablábamos con la pantalla, pero aún peor en una cabina, que la estamos encerrando completamente, por lo tanto, el nivel es como que internamente se va a reforzar por el hecho de que tiene esas reflexiones cercanas, digamos, entonces hace que el nivel suba mucho más. Básicamente, si yo no le agrego absorción, el nivel de la fuente de ruido básicamente subiría 3 decibeles. Entonces, si la cabina me bajó 10 decibeles, como yo no le puse material, bueno, voy a bajar 3 decibeles menos que eso afuera, por decir un cálculo rápido así. Entonces, lo que intento hacer es que no me aumente más el nivel de base, de alguna manera. Que logre que la cabina reduzca lo que reduce por sí misma. Esto fue una denuncia de un vecino ahí en Palermo, del Automóvil Club Argentino de la Casa Central. En Avenida Libertador. Estuviste en la casa de la vecina, ¿no? Sí, esto se midió antes y después, y digamos, lo que se pudo medir es que la cabina bajó por lo menos 5 decibeles. No se pudo medir más en realidad porque el ruido de fondo era más alto. No, pero la señora lo notó, a eso es lo que voy, sí, se notó. Sí, quedó totalmente, o sea, fue el día de la mañana. Obviamente que hoy en día ya no desapareció el problema, digamos, y ya no se siguió actuando, digamos, sobre el tema. Es un extractor de aire de la cocina de la YPF Full que está ahí abajo, digamos. Para que tengan una idea de la magnitud del problema, un vecino solo iban a clausurar el edificio del Automóvil Club Argentino, ya por el gobierno de la ciudad. Por eso estuvimos a las corridas. Esteban anda corriendo a medir, fue una noche, después fue una tarde, nosotros en el galpón haciendo el tema de plano, de una cabina, esto, lo otro. Fue en menos de 30 días, lo tuvimos que hacer porque iban a ver, no pasa siempre, pero hay veces que el cliente espera mucho y después nos apura, che, tenemos que hacer esto porque nos clausuran, no te dan tiempo ahí, baby. Entonces, y acá, es difícil porque no nos podemos equivocar. De planificación, porque a veces también acá lo que pasó es que hubo alguien, pues nos comentaba que originalmente había otro tipo de extractores y hasta había algún tipo de tratamiento hecho, pero de pronto hubo alguien que dijo, no, hay que cambiar el sistema de extracción, ¿por qué no? Y todo esto no sirve más, y lo sacaron, y eso generó un problema después, porque ellos no, si lo hubieran hecho desde el vamos, digamos, o sea, no quiere decir que no puedan cambiar el extractor de la cocina, pero en vez de cambiarlo y dejar sin importancia, digamos, lo que tenían, tal vez podrían haberlo cambiado ya pensando en que el costo también incluiría no solamente cambiar el extractor, sino cambiar el extractor y poner una cabina, digamos, ¿no? Entonces eso también tiene que ver a veces con planificación de lo que se va a hacer, no solamente... Bueno, en este caso, ustedes ven espuma ignífuga. Yo podría haber puesto espuma no ignífuga, pero ¿qué pasa? Estos son gases de cocina y salen grasa. La idea es que no se prenda fuego. Por eso ponemos una espuma que no genere fuego. Porque hay otras espumas que son de poliuretano que posiblemente se pueden prender fuego. Hay que tener ojo con eso, que no es simplemente un vapor. Ahí son aires de las cocinas, si no me equivoco, ¿no, Esteban? Sí. Hay que tener ojo con eso. Es un extractor de cocina, exactamente. Bien. En lo que es silenciadores, para comentar rápidamente también, tenemos dos tipos de silenciadores, que son los reactivos y los resistivos o disipativos, que básicamente lo usamos para, a veces se mezclan un poquito, pero los reactivos, digamos, los que son de algún tipo de cavidad, los usamos para una banda estrecha, los usamos para reducir niveles muy altos, digamos, pero a la vez también para, por ejemplo, un escape, un caño de escape de algún tipo de maquinaria, por decir, un grupo electrógeno. Por el otro lado, los disipativos o resistivos también se utilizan para grupos electrógenos, pero se utilizan para las entradas y salidas de aire, no para un caño de escape, justamente, sino para un ruido de banda ancha, de banda estrecha, generalmente, y que están ubicados tal vez en una media o alta frecuencia.
a la vez también los que son reactivos, se les puede, en principio es solamente una carcasa, digamos, metálica, de sección circular, un tubo que tiene un cierto diámetro de entrada, un cierto diámetro de salida, y absorbe, digamos, por ese efecto reactivo de hacer como un resonador. Ahora, generalmente se le ubica también material absorbente, porque si no serían demasiado estrechos y muchas veces serían demasiado fijo la frecuencia en la que funcionarían, y bueno, obviamente que a veces hay ciertas condiciones que hacen que varíe muy poquito, y ese variar muy poquito puede hacer que rinda muy distinto el silenciador, y a la vez también no siempre las mediciones son perfectas, porque todo tiene un grado de inexactitud, digamos, ¿no? Un grado de certeza. Lo que acá tenemos dos ejemplos, bueno, este es el mismo ejemplo, mejor dicho, pero de silenciadores tipo reactivo es este, que está puesto en Bromway, en Rosario, ahí en las afueras de Rosario. Era una empresa bastante nueva, que está nueva la sección en realidad, que estaba empezando a hacer tabaco, y son dos extractores muy grandes, digamos, y tenían también, se hicieron dos silenciadores de tamaños distintos dependiendo de la frecuencia de cada caso. Uno tenía una frecuencia más baja, por tanto es un silenciador más grande, más largo, tanto de diámetro como de largo, y en el otro fue un poco más cortito y un poco de menor diámetro. Pero igualmente estamos hablando tal vez de un diámetro de un largo de 2 metros o de 3 metros, y tal vez un diámetro de 1 metro, por ejemplo, o 50, depende del caso, por decirlo. La verdad que fue algo que quedó muy bien. No lo pudimos ir a medir todavía, porque además en el medio nos agarró la pandemia y demás, pero quedó muy bien. O sea, ha llegado el caso de tal manera que después hicieron en otro lugar, que nos agarró en todo el momento de la pandemia, y directamente no pudimos ni siquiera medirlo inicialmente, pero bueno, la medición más o menos de lo que él tenía, la verdad, se pudo hacer en pandemia, se pudo enviar, se pudo fabricar, y el cliente lo pudo instalar. O sea, había quedado tan contento con el primero, con los dos primeros, que se hizo otro más, para otra sección que hicieron directamente. Casi a ciegas, por decirlo de una manera, pero bueno, trabajando como se puede en estas épocas. Y este otro, bueno, es otro, justamente es otro formato, es esto que hablábamos disipativos, que básicamente también es una oposición al flujo de aire, pero acá sí entra mucho más en juego la capacidad absorbente, digamos, de esos discos que uno tiene, ¿no? Que básicamente lo que tienen es lana en su parte interior, y el aire, al dividirse en varias secciones más chiquitas, digamos, y al tener esta absorción, digamos, lateral en los paneles que se ubican, es donde va perdiendo esa energía acústica y donde, bueno, se reduce el nivel sonoro. Discos o cassettes, se les llama cassettes también. Son de chapa también de galvanizada, multiperforada, esos que ven verticales, y tienen la lana por dentro. Y tienen una separación específica, ¿no? Entre una y otra, y un espesor específico. Sí, el largo, digamos, va a depender. El largo básicamente va a modificar el nivel de reducción, y el ancho y la separación va a modificar cómo se ubica en frecuencia, digamos. O sea, es relativamente banda estrecha, es decir, absorbe muchas frecuencias, no en una sola o en algo específico, por eso no son tanto para ruidos tonales, pero bueno, si uno juega con esa separación y con ese ancho de cada cassette, va a modificar cómo se comportan en frecuencia. Entonces, dependiendo qué tipo de ruido tengamos, es cómo vamos a diseñar este tipo de silenciador. Bueno. Para comentar finalmente, muchas de estas cosas se hacen con mapas de ruido. Hoy en día cada vez se utilizan más, digamos, modelos en 3D, donde uno hace un cálculo de información, ve, digamos, cuánto nivel va a llegar a tal punto o a tal otro punto. Esto es un asesoramiento para una idea de acá de Flores, que iban a poner un puente de lavado, bueno, y tenían que ver qué nivel iban a tener, principalmente en los edificios que se ve ahí, que haya unos edificios cercanos, y ver si cumplían o no, y si no, para cumplir, qué tenían que hacer, ¿no? ¿Qué tipo de aislamiento tenían que hacer ese puente de lavado para no generar, no estar por encima de los niveles legislados, en este caso. Quieren instalar un lavado de autos ahí. Exacto, un puente de lavado. Ya hay una estación de servicio y querían poner el puente de lavado. Exacto. Entonces tenían que ver previamente, digamos, bueno, en qué situación iban a estar.
básicamente, o qué es lo que tenían que hacer. Y esto tal vez no se entiende tanto, pero creo que es gráfico para ver cómo se distribuyen los niveles, tanto horizontal como verticalmente. Es un estudio muy particular de un edificio que tenía muchos splits, tenían también algunos chillers en la parte superior, y bueno, querían ver qué podían hacer, tenían una torre de refrigeración también arriba de todo, bueno, era una cosa que fueron haciendo medio cosas así, una agarrada de la otra, y era interesante ver cómo se distribuía el sonido y a la vez cómo las fuentes de ruido en este caso, porque fuimos viendo en varios puntos, terminaban siendo mucho más los equipos viejos y los equipos grandes, como los chillers que tenían, o la torre, que los splits obviamente subdivididos en cada ambiente, porque aparte de un edificio nuevo, en la parte de Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires, había gente de muy buen poder adquisitivo y había splits muy nuevos, entonces split inverter, por ejemplo, que no generaban ningún tipo de ruido, entonces parecían enormes, máquinas enormes que iban a hacer un montón de ruido, y la verdad que afuera eran hiper silenciosos. Entonces, a veces con ese tipo de herramientas uno permite ver qué solución es la que va a dar una reducción mayor, es decir, una pantalla, una cabina, ese tipo de cuestiones. Así que bueno, hasta acá un poco, hicimos esta última parte un poco así tipo sprint, un poco rápida para no dejarla de comentar. Obviamente que está abierto a que nos pregunten cualquier cosa y a la vez también tienen nuestros contactos, está la página de Decibel, así que cualquier otra solicitud que tengan estamos. Se extendió un poco, ¿no? Esteban, te hago una consulta. Sí. ¿Cómo haces esos mapas de ruido? ¿Tenés que tomar mediciones, la cantidad de mediciones que te hagan falta o tenés equipos especiales para eso? No, yo por mi cuenta, lo que se hace es tomar las mediciones que uno pueda, digamos, todas las mediciones, los puntos que uno pueda, en las condiciones necesarias, y luego, por suerte cada vez más, hay modelos, perdón, no sé por qué, ahí está, hay modelos, digamos, está bien ahí, porque cortó Jorge la publicación. Bueno, hay modelos 3D que uno puede utilizar directamente para a partir de eso tomarlos, digamos, y hacerlo. En este caso el software se llama iNoise, pero tal vez uno tiene la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires ya tiene mapas GIS armados ya con alturas de los edificios y todos. Entonces uno puede directamente tomar eso, armar el modelo 3D y luego empezar a ubicar las fuentes. Hay que revisarlo siempre porque más cuando hablamos de casos tan de detalle, uno empieza a ver, bueno, qué edificio tiene qué altura y demás para que cumpla. No es el tamaño de lo que sería una ciudad donde, bueno, los valores son más promedio, no se pone tanto nivel de detalle, pero en este caso uno va y mira con nivel de detalle y decir, bueno, por ejemplo, en el caso de la EDACA de Flores, ven que en el medio está lo que sería la estación de servicio, hay todo un espacio abierto, entonces se intentó buscar que eso represente realmente lo que es la situación, digamos, que esté todo ese espacio abierto, porque bueno, obviamente cambiaría mucho, si no la situación acústica, que si yo pongo un bloque entero, y no tendría sentido, no tendría justificación, digamos, y modificaría demasiado. Pero después se hacen mediciones, y con esas mediciones se intenta ver que el modelo, en principio represente, en el caso, por ejemplo, de EDACA de Flores, represente la situación inicial, es decir, sin ningún tipo de máquina, o lo que sería el ruido de fondo, o con alguna máquina y diciendo, bueno, mido acá, mido allá, ver qué es lo que pasa, y a partir de ahí cargarle lo que vendría a ser posteriormente, es decir, en este caso, el puente de lavado de auto. Muchas gracias, Esteban. No, por favor, Gustavo. Para poder acceder digamos, todos los productos y, digamos, con las descripciones técnicas de Decibel, ¿es simplemente en la página? Sí, la voy a poner acá también, directamente en el chat. Así... Yo invitaría al resto de los participantes de que si no tienen problemas de internet, que se conecten, que se muestren, porque es interesante también que nos veamos y fundamentalmente los disertantes que los conozcan, porque son pocos los que se han mostrado siempre, y bueno, es un tema que a mí me pone un poco loco, discúlpenme, porque bueno, es importante que nos veamos, ya que, como dijo Fernando, la frialdad de esta comunicación se puede atemperar un poco, por lo menos conociéndonos, y los disertantes que amablemente nos han dado esta charla
desinteresadamente y auspician nuestra diplomatura, bueno, que los conozcan, es importante. Bueno, ahora Miriam te estaba respondiendo Esteban. Sí, sí. Sí, sí, está todo en la página, digamos, tienen tanto las hojas técnicas, digamos, de todos los productos, de todos los materiales. Recientemente se cambió, así que se está actualizada. Así que bueno, ahí pueden... Porque eso es fundamental cuando uno, bueno, necesita justamente aplicar un material, tener la información técnica, si no... Totalmente. No. Sí, sí. Sí, y ante cualquier duda, por ejemplo, bueno, en lo caso, lo que tiene que ver más con lo que es venta, obviamente que Fernando lo va a asesorar mejor de lo que puedo asesorarlo yo, tanto de posibilidades como de, bueno, obviamente, precios y demás. Y luego cualquier consulta técnica es bienvenida y nos pueden consultar a mí sin problema. Gracias. Muchas No, gracias. por favor. Y una consulta, Esteban. Sí. El trabajo que hacen ustedes, o sea, el servicio que venden es el análisis y la puesta en funcionamiento de los sistemas, o una cosa por un lado y otra por otro, puede ser, o cómo es que lo venden, básicamente. Depende del caso, digamos. O sea, nosotros tenemos en general el servicio completo, pero hay situaciones en las que yo, por ejemplo, hay situaciones en las que yo hago solamente la medición y luego se ve si el cliente va a hacer algo o no va a hacer algo. Lo que se presenta es decir, bueno, nosotros muchas veces, y la mayoría de veces, intentamos que el cliente diga, es importante, pero después obviamente te doy la palabra, es importante, digamos, analizar la situación previa para no decir cualquier cosa, digamos, porque uno podría decir, bueno, acá vas a necesitar tal cosa, y a veces si no, uno le está haciendo un gran problema, porque puede pifiarle mucho y a la vez tampoco saber a lo que uno se limita, digamos, y a cuál es el requerimiento acústico. Luego hay materiales que se aplican, que se pueden instalar directamente, y hay algunas cuestiones muy particulares en las que no, seguramente, que tienen que ver más con las herramientas chicas, y a veces que tal vez se vende más directamente al cliente porque no tiene sentido, por lo que implicaría la mano de obra. ¿Y eso tiene un costo inicial o esta medición que vos hacés en un principio, el análisis previo para poder presupuestar, tiene un costo inicial o es un servicio gratuito que ustedes hacen? No, tiene costo siempre. En general tiene un costo porque bueno, uno tiene que mover un instrumental, uno tiene que mover un equipo y además es una labor profesional, entonces entiende que también es como que ver del otro lado el interés que hay realmente a la hora de estar pidiendo algo y a la hora de estar... como que también en ese punto también uno mide cuánto el cliente quiere realmente hacer algo, o a veces, bueno, es un análisis, si es simplemente a veces para lugares más chicos, tal vez puede ser instalar placas nada más, y bueno, tal vez puede no ser necesaria una medición, puede ser algo más sencillo, digamos, ¿no? Hay casos así, Fernando. Tenemos Gustavo Scalzo, ¿no? Sí, Gustavo. Sí, sí. Volviendo al ejemplo anterior, lo de si hacemos el estudio y la obra, sí, hacemos los estudios y la obra, pero me ha pasado en un par de obras, en una imprenta que tenía un vecino, hicimos la medición, no estaba Esteban, estaba otro muchacho hace mucho, y lo único que había que hacer era cambiar la máquina de lugar. Entonces, gracias a ese estudio, el tipo se ahorró un montón de cosas que quería hacer por ocurrencia de él, y que con el estudio de Esteban, suponete hoy en día pueda salir unos 20.000 pesos, el tipo iba a gastar unos 200.000 pesos, porque algo que creía que, no, con este vecino tengo que hacer esto, no, para, invertí 20.000 pesos en Esteban, en un estudio, y vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿sí? De última, si hay que hacer una obra, te puedo hacer un descuento de los materiales. No, había que correr la máquina del lugar. Eso no lo hacemos. Vino una empresa con una grúa, corrió la máquina del lugar, y no es que trasladó el problema a otro lado, lo llevó a un lugar donde no había ningún vecino, ¿me explico? Entonces, claro, hay veces que es una buena inversión el trabajo que hace Esteban, porque hay veces que no hay que hacer nada, o hay que hacer algo, y no es lo que creía el cliente, o hay veces que ponen de más o de menos. Esteban más o menos te va a orientar, mirá, tenés que gastar tanto, o no gastar nada, como en el caso de la guillotina, que había que cambiarla de lugar. Sí. Tan sencillo como eso. O hacer una cabina, o antivibratorios,
resortes en el piso, un montón de cosas. Quiere decir que el trabajo, si bien nos contactan a nosotros, con Esteban vemos, che, Esteban, cuando a mí se me va de las manos, te voy a necesitar porque me parece que tenemos tal problema. Entonces, está bueno que el cliente, yo quizá me pierdo de una venta, de un producto, pero no, es lo que hay que hacer. Que invierta en un estudio acústico, Esteban dice lo que hay que hacer y quizá no hay que hacer nada. Había que correr la máquina del lugar. Ojo sí, que ese sentido en ver ese caso que nombraste me hizo acordar de un caso en Villalur hace poquito, donde también se hizo una mención y supuestamente el cliente estaba, digamos, molestando. La verdad es que no era el cliente. Después se supo, digamos, buscando que había otra fuente de ruido de otra fábrica, digamos, cercana, pero realmente el cliente... La denuncia no era para él. Claro, era una denuncia, era un problema legal donde fueron hasta con una escribana, digamos, y todo, para constatar, digamos, cómo se estaba haciendo la medición y demás. La persona supuestamente afectada fue a la fábrica a ver que estaba todo apagado, estaba todo oscuro, y el ruido se seguía escuchando en la habitación. Y claramente no tenía que ver con ellos. Claro. Que si no, hubiera sido, bueno, mejoré la pared de la vecina, digamos, no sé, buscaba formas, pero la verdad es que no hubiera resuelto nada, hubiera sido lo mismo o hubiera sido peor tal vez. Y a la vez hubiera gastado plata en algo que no tiene sentido, ¿no? Y así, bueno, ya directamente el problema, el foco fue a otro lado, es decir, bueno, listo, el problema si hay que resolverlo por otro lado, no. Esta fábrica se entiende del problema y bueno, ya está. Bueno, de todas maneras han dejado ustedes su correo, lo tienen ahí, lo están viendo. Dejé mi celular también, sí. En el correo tanto de Esteban como de Fernando, que siempre están dispuestos a atender consultas y más allá de la consulta, según el nivel de necesidad, obviamente se irá viendo cómo se va afrontando. Así que bueno, estamos ya en tiempo, más allá de que no sé si hay alguna consulta muy puntual y acotada, agradecerles realmente a Fernando y a Esteban que nos hayan acompañado, realmente como es la segunda oportunidad que tenemos de estar con ustedes y como siempre generosamente nos han dado todo el apoyo, la firma que nos auspicia y bueno, seguir en contacto, es lo menos que puedo ofrecerles y agradecerles. Cuando vengan a Mendoza saben que acá me encuentran y hay gente de todas las provincias que los están escuchando, así que bueno, también ellos. Bueno, un gusto.